Son muchos los ensayos que se han hecho en nuestro país buscando nuevos genotipos de ganado que sean capaces de producir mayor cantidad de carne y leche con animales adaptados a nuestro ambiente. Pero por el tiempo y esfuerzo que llevan estos trabajos, son pocos los que han culminado y menos los que han dado buenos resultados. Hoy en Agrotendencia conoceremos un trabajo llevado a cabo en el estado Zulia entre investigadores y ganaderos, utilizando razas poco conocidas en nuestro país. Decidimos ensayar y presentamos un proyecto de investigación ante el Consejo de Desarrollo Científico en la Universidad del Zulia, en mi facultad de veterinaria, para cruzar animales de razas cárnicas, razas no tradicionales, con el objetivo de producir ganado de doble propósito. Esto chocó bastante con los conceptos clásicos. O sea que todas las cosas nuevas siempre generan resistencia, y cuando hablamos de producir un animal de doble propósito usando razas cárnicas, la cosa como que no cuadraba y no le cuadraba a nadie. Las razas seleccionadas para este programa de cruzamientos fueron razas especializadas para la producción de carne norteamericanas y europeas, que tienen como denominador común un rápido crecimiento y desarrollo de los becerros en la etapa de lactancia, lo que indica que las vacas tienen que ser buenas productoras de leche. Cuando tú revisas el catálogo de las razas llamadas cárnicas, tú te consigues que hay un grupo de ellas que son de crecimiento acelerado y que son capaces de destetar becerros sobre los 300 kilos. Entonces nosotros dijimos, para que un becerro se destete de 300 kilos, la madre tiene que dar leche, porque el peso al destete es una consecuencia directa de la producción de leche de la madre. Y hay
suficientes trabajos que demuestran que al menos hasta los 4 meses, entre el 40 y el 60% de la responsabilidad, por llamarlo así, de ese peso es de la madre. Entonces dijimos, ¿por qué no ensayar con esas vacas? Es importante que los programas de cruzamientos estén orientados a nuestra realidad de país tropical y de desarrollo ganadero, y no tomar como parámetros productivos los que se toman en otras latitudes que tienen condiciones muy diferentes a las nuestras. Las producciones de leche que se exigen en otros países para llamar a una raza lechera están muy por encima de lo que nosotros llamamos producción de carne. ¿Ve? Me explico. Si tú vas a los Estados Unidos, ¿verdad?, cualquier vaca que promedie menos de 17 litros se llama carne. Y si haces la misma pregunta en Holanda y en Alemania, cualquier vaca que promedie menos de 22 litros se llama carne. Esto me lo aclaró el señor Don Benning en Florida, North Florida Holstein. Dice, mira, Antonio, la denominación lechero o cárnico no es cuestión de raza, es cuestión de quién paga los costos. Y obviamente una raza que produzca en estos países a razón de 10, 12 litros de leche promedio no paga los costos de un ordeño mecánico y toda la infraestructura, y por eso se llaman cárnicas, pero ese no es el caso nuestro. En el caso nuestro, donde tenemos una ganadería lechera que promedia nacionalmente alrededor de 4 kilogramos de leche, para nosotros una vaca que produce 9 a 12 no es cárnica, es lechera o es de doble propósito. Y es así como comenzamos a revisar dentro del catálogo de las llamadas razas cárnicas por aquellas de alta velocidad de crecimiento y con producciones de leche interesantes. Lo que se busca en toda ganadería doble propósito es contar con vacas que sean buenas productoras de leche y desteten becerros con buenas características cárnicas, cosa que con los cruces tradicionales no se logra. O se tiende a producir animales más productores de leche en detrimento de la producción de carne, o viceversa. Y normalmente esto depende de cómo se encuentra el mercado de cada producto. El otro aspecto que analizamos a la hora de orientar estos cruzamientos dirigidos fue tratar de evitar ese vaivén que a través de los años ha tenido la ganadería doble propósito zuliana con el cruzamiento alternante. La ganadería zuliana se ha manejado en la mayoría de los casos haciendo cruzamientos alternos, Holstein, Brahman, Pardo, Brahman, tratando de aprovechar el momento económico. Es decir, cuando la leche tiene buen precio, tú consigues a todo el mundo inseminando con Holstein y con Pardo suizo. Y cuando la carne tiene mejor precio, está la gente inseminando con Brahman. Sin embargo, en estos casos, la gente se olvida que los intervalos generacionales son de 3 años. Y que si la leche tiene buen precio en este momento y tú estás inseminando con Holstein, tú no vas a ver la producción de esa becerra sino dentro de 3 años. Y dentro de 3 años tú no sabes cómo va a estar el negocio. Entonces pensamos, tenemos que construir un animal que sea capaz de producir leche y carne, de manera que si el negocio de la leche es bueno en un momento, pues dele 4 kilos de concentrado a la vaca y sáquele 12, 15 litros de leche. Y si el negocio de la leche es malo en un momento, pues no le dé nada y deje que el becerro se mame y destete becerro de 200, 250 kilos. ¿Ve? Pero con una sola vaca. En este trabajo se analizaron 8 genotipos diferentes, 4 cruces con las razas cárnicas, y para hacer las comparaciones estadísticas se hicieron los cruces tradicionales entre Holstein, Pardo suizo y Brahman. Con estos fundamentos técnicos y prácticos,
arrancamos el proyecto en 1989. Contábamos con 600 hembras adquiridas como descarte en muchas fincas de la cuenca zuliana, y el señor Paván pues, nos las permitió para iniciar estos ensayos. Obviamente los cruzamientos se practicaron de manera dirigida. Cuando digo cruzamiento dirigido, quiero decir, a ninguna vaca se le asignó un toro, ¿verdad?, sin considerar las posibilidades de adaptación de la cría. A ninguna vaca mestiza se le asignó un toro azul de Bélgica, porque sabemos de entrada que la cría va a tener problemas de adaptación, va a ser muy peluda. Y eso limita mucho el éxito de ese cruzamiento. Entonces, lo que hicimos fue clasificar todo el rebaño y le asignamos a las azul de Bélgica vacas Brahman que estuvieran por encima de 3/4 de sangre y en la mayoría puras. Asimismo, al cimental alemán se le dieron vacas Brahman puras. A los Beefmaster se le dieron vacas mestizas porque él tiene Brahman en su composición. ¿Ve? Eso permite cierta flexibilidad. Y al Limousin le dimos vacas Brahman puras. En el primer año de trabajo descartamos el Limousin. Aún siendo animales media sangre, Limousin Brahman, no botaban el pelo, animales sumamente nerviosos y en muchos casos enfermizos. En la fase predestete ya habíamos concluido que el Limousin no funcionaba. Usamos otros cruces, ¿ya?, para hacer las comparaciones estadísticas. Manejamos pardo suizo, Holstein y Brahman en sus diferentes niveles, media sangre, 3/4 y 5/8. De manera que en un momento nos conseguimos en la finca comparando 8 genotipos a la vez. Fue la inquietud que tenemos todos de mejorar de alguna manera la producción. En mi caso, mi papel de gerente de la empresa es buscar mejores condiciones, mejores resultados. Y es por eso que acepté de primera carrera probar con estas razas no tradicionales en busca de un mejor producto, de un animal que se adaptara mejor, que produjera mejor, que diera más rendimiento. Cuando analizaron los resultados, se dieron cuenta que estaban en presencia de una vaca que producía la misma cantidad de leche que una mestiza de Holstein o pardo suizo, pero con la diferencia que las características cárnicas del becerro y de ella misma eran muy superiores. Luego de 6 años, comenzamos a hacer los primeros análisis estadísticos de producción y reproducción, sobrevivencia de los becerros. Y conseguimos cosas muy interesantes. En producción de leche, por ejemplo, no hubo diferencias significativas entre los cruces tradicionales de Holstein, pardo suizo y Brahman con los cruces hechos en base a razas cárnicas. La producción de leche oscilaba entre los 8 y 9 litros diarios promedio por lactancia para los cruces de estas razas cárnicas. La misma producción que nos estaban dando los mestizos de Holstein y los mestizos de pardo con Brahman. Sin embargo, habían unas diferencias atractivas. Los pesos de los becerros, los mautos producidos con las razas cárnicas eran obviamente muy superiores a los machos producidos con las razas lecheras. Mucha mejor conformación carnicera y algo aún más interesante, el peso adulto y peso de descarte de las vacas casi se triplicó en la finca. Nosotros pasamos de tener unas vacas que escasamente llegaban a los 400 kilos a vacas de 600 kilos. Estábamos entonces en presencia de una vaca de doble propósito, capaz de producir carne con su peso, carne con un macho que se ceba muy bien y una leche similar a la de los cruces tradicionales. Es lógico pensar que una vaca más pesada necesita mayores requerimientos para mantenerse y producir leche. Pero también es cierto
que una vaca poco adaptada a nuestras condiciones necesita mucha energía para termorregularse, lo que le impide expresar todo su potencial lechero. Nosotros pudiéramos hablar de mayores requerimientos nutricionales para producir leche, ¿ja?, si los combinamos con las características del ambiente. ¿Verdad? Está claro y ha sido publicado en diferentes artículos científicos, ¿verdad?, que cuando las condiciones ambientales son más agresivas, mucha de la energía que el animal consume es destinada a termorregular. Ahora, cuando tú tienes una vaca con potencial para producir 9-10 mil kilogramos de leche, como es la vaca Holstein, pero su físico es incompatible con el ambiente, tú puedes predecir que muy buena parte de su alimentación va a ir destinada a sobrevivir. Y esa vaca, aún teniendo un potencial para producir por encima de los 8.000 kilogramos de leche, te va a dar 2.500 o 3.000, porque el ambiente te las va a poner iguales. En el caso de estas razas cárnicas y doble propósito, ¿ja?, el potencial lechero es menor, pero su vigor y fortaleza, ¿okay?, y más al asegurarse vigor híbrido cruzando con un animal Bosindicus, ¿ja?, la va a poner en las mismas condiciones que un cruce de razas tradicionales. Una media sangre Simmental, una media sangre azul de Bélgica, ella no va a producir, aunque tú la superalimentes, ella no va a producir 8.000 kilogramos de leche, porque ella está hecha para producir 3.000. Pero bueno, si 3.000 es lo que producen las mejores vacas venezolanas, ¿para qué queremos más? ¿Ve? Si nosotros producimos 7, 8 kilogramos de leche por día con una vaca de 600 kilos, ya está. Ese es el trabajo. Es importante que este trabajo se realice en otros ambientes para poder concluir que utilizar cruces con estas razas cárnicas especializadas es una buena alternativa para producir carne y leche en condiciones tropicales. Con estos resultados que hemos tenido a lo largo de estos últimos 15 años, nosotros pudiésemos salir corriendo, ¿verdad?, a difundirlos a todas partes y a recomendarle a todo el mundo que haga lo mismo. Sin embargo, eso no sería prudente, ¿verdad?, porque nosotros sabemos que las interacciones genotipo-ambiente existen. Y el hecho de que estos cruzamientos no hayan funcionado en estos años, acá en esta zona, no implica que van a funcionar en todas las áreas de Venezuela con diferentes sistemas agroecológicos. Sin embargo, sí me gustaría enviar un mensaje a los colegas y ganaderos en el país, que es que hay que atreverse a ensayar. La falta de leche a nivel mundial cada año es mayor. La demanda crece y la producción en la mayoría de los países o disminuye o no aumenta en la misma medida que crece la demanda. Todos los trabajos que se hagan para aumentar la producción de estos dos alimentos tan indispensables para el ser humano serán bienvenidos por las futuras generaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de Agrotendencia.